Quiero primero agradecer muchísimo a Melania Soler y a María Boluda por organizar esta magnífica conferencia, a todos ustedes presenciales y por ahí, por el universo que nos están siguiendo y naturalmente al museo. Muy, muy agradecido por habernos ofrecido esta magnífica oportunidad de estar aquí, donde hay una magnífica colección. Y hay que decir que con el número de medallas y de monedas que tienen ya online, que tienen digitalizadas, tiene que ser uno de los mejores en el mundo, porque yo creo que los otros están por un porcentaje muy, muy bajo y les felicito por eso. Vamos a tener dos mesas redondas, que son mesas redondas, o sea, un espacio para debate. Y lo que quería hacer era un poco coger temas a través del día. Entonces, aunque hemos tenido unas conferencias magníficas, y os agradezco a todos, pero hay temas que también se van a solapar o a desarrollar en algunas de las conferencias de esta tarde. Entonces, a mí me gustaría, aunque os voy a lo mejor a confundir a todos, ¿quién tuvo esa medalla de la confusión? Que se confundan todos. Yo os voy a confundir a todos al final. Vamos a ver si funciona. Quiero coger algunos temas, voy a hacerlo en castellano y si tienen alguna pregunta que me las podéis hacer. Y invito también a los que están aquí digamos, añadir o debatir de estos temas. Y, como dicen en inglés, let's start at the very beginning. Y me gustaría preguntar a los ponentes que desarrollaran este tema de los orígenes de la medalla renacentista. Hemos oído que hay una posible base que es el sello. Melania nos estuvo diciendo, es el sello. Pero también nos dijo que en Inglaterra el sello y posiblemente medallas que vienen de Italia a principios del XVI. Hemos visto algunas medallas ya del siglo XV y la de Isabela d'Este vamos a hablar de ella esta tarde porque va a haber otras conferencias sobre ella. Entonces, a Isabela, por favor, la dejamos y la vamos a sacralizar esta tarde. Pero que en el siglo XV, evidentemente, parece ser, Davide Gasparote nos lo estaba relacionando con el descubrimiento o la apreciación de la medalla clásica, de las medallas romanas y eso. Entonces, un poco dar la oportunidad a todos ellos de todos los que estáis aquí y también que nos hablen un poco más de dónde ven ese origen. Por ejemplo, Noelia García también nos dijo, bueno, en el caso de María de Hungría, podemos trazar esta imagen a Maximiliano, ¿no? Entonces, aquí tenemos varios orígenes. Puede haber múltiples orígenes o no, pero ofrezco la oportunidad de hablar un poco más sobre lo que puede ser la base, digamos, o las bases que dan paso a lo que es la medalla renacentista que más conocemos, que es a lo mejor del XVI para allá. Y no sé si alguien quiere hablar o que ya dicen, bueno, ya con esto no vamos. David, ya que nos empezaste con... as you started with... Well, entiende mi castellano. No, what I wanted to say that I thought about listening to Noelia, Melania, and Sheila, whose talks were more focused on the 16th century, that what struck me is that how important is to think about the technique in which medals were produced
And so because basically, although in the 15th century, the birth of the medal is strongly connected with the cult and interest for classical antiquity, what they were looking to were small struck coins, while the first Italian medals are cast, and so they are produced with a completely different technique. And they are big, they are quite large usually, Pisanello, Filarete, and some of the medals I showed. And they are also, very often they are created by artists who were not goldsmiths by training, which usually are the artists who created struck medals. Struck medals, they require a particular technique because you have to engrave the die. So usually struck medals are produced by artists who were trained as goldsmiths, while Pisanello was a painter. And some of the first artists who created medals were painters, because obviously to model something in the round in clay, it can be done even by someone who has not a specific training as a goldsmith. So I think this is a very important distinction. And the other thing I thought about is size. So size matters, is important. and materials. We have seen, piece cast in what we call bronze, which actually is a copper alloy. We don't say anymore bronze, we say copper alloy. But we saw, for example, very precious, unique example or almost unique examples produced cast in gold, which obviously were meant to a very specific range of people. So probably few exemplars were produced and given to certain people, very selected. So that's also important for the reception of the medal, the audience. The audience sometimes is small because when the piece is precious, or maybe even larger. In the case of struck pieces, jetons or this kind of, probably the audience was much larger, was a larger audience. And then the other thing that struck me comparing 15th and 16th centuries is that we see in the 16th century the increasing success and the invention of sort of a medal where you have a portrait frontal, which is totally, unseen in antiquity. It's a modern invention. It's mostly based on the model of painting. And we have seen for Elizabeth and Catherine de Medici. So I think these are sort of developments, changes which are happening in the 16th century. And also in the 16th century, we have really much more than in the 15th, the presence at the same time of struck and cast. Many medalists in the 16th century, in some way with the idea of getting closer to classical antiquity, they start to do struck medals. And we begin in the very 16th with Venetian, like Chameleon, then we have Cellini and other. So I think the struck medal becomes much more popular and has a role, obviously, because you can produce more examples. I have a good story about medals in precious metals. I remember that when in 1532 the Cardinal Pietro Bembo has a medal done with his own portrait by the artist Valerio Belli, Valerio creates the die, and then Bembo in a letter tells him, I will send you the silver to struck for a few examples that evidently he wanted to send to specific people in precious metal. But it's interesting that it's the patron sending the metal to the maker, which also I think I think these are things that we have always to take into account when we talk about the propagandistic nature
of these pieces, which I think is different for different audiences, different in producing different numbers. And another development that is important and that you show very well, you and the three of you, I think is the increasing popularity in the 16th century of uniface medals, medals with one side only, the portrait usually. And in sometimes, as Sheila showed, casting lead, so much easier to do, possibility of doing more, softer metal. That's why we have sometimes this, they don't survive very well, unfortunately. But also in the 15th century, we have medals in lead, but we have many in the 16th century uniface with just the portrait. That's some of the reflection that came to my mind listening to the talks. ¿Alguno más hacer algún comentario sobre los orígenes o algo así? ¿No? It just seems to me, because I'm no expert, the House of Austria seems to make medals like more than anybody else of the royal families. Would that be true? Do you think? Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que el porcentaje de medallas que la Casa de Austria acuña es abrumador. Es abrumador. Así que, sin tener unas cifras para poder confirmarlo, yo en principio sí que diría que es muy probable que sea la Casa Real, al menos en el Renacimiento, que más medallas está acuñando para promocionar su imagen. También son uno de los más poderosos, por otra parte, ¿no? Pero sí, yo creo que sí. Sí. Maximiliano es alguien fundamental para eso y un personaje que participa en la creación de medallas, no solo el diseño, pero físico. Aprende cómo hacer medallas y se representa a sí mismo también participando en el proceso físico de crear una medalla y hace una serie de medallas y de imágenes extraordinarias, ¿no? Y el ejemplo de Maximiliano, siempre pienso en el libro de Larry Silver, Marketing Maximilian, que creo que lo dice todo. Sí. El ejemplo de Maximiliano es absolutamente fundamental. Hablábamos de María de Hungría, pero realmente es la piedra angular y por tanto lo que él hace es un modelo a imitar y en el ámbito de las medallas, sin duda, creo que es un tema muy bueno, ¿eh? Para explorar. Sí. Es quien enseña a otras mujeres de la dinastía. Es quien enseña o cría a otros miembros femeninos de la dinastía. Entonces, repiten modelos, yo creo. Es interesante también planteárselo. Obviously, I believe that in some way the European reach of the Habsburg, you know, the German Empire, the German area, then the Low Countries, and Spain makes also for this incredible, you know, number and members of the family that are using medals as, I would say the other ones may be the Pope. The Pope. Yeah. Non c'entra le donne. No en el papado, no. Lo que apunta Sheila y lo que estamos tratando de ese protagonismo de la Casa de Austria y las medallas retrato y el que no tengan mujeres, ¿no? Me hace pensar que es que la monarquía hispánica es la entidad política que más mujeres tiene en el poder en el siglo XVI y, por tanto, al menos en producción de medallas tiene todo el sentido que sean los que lideran, ¿no? Que sean más las mujeres de la Casa de Austria porque numéricamente son las que tienen el protagonismo político, más el número. Y mujeres que se relacionan entre ellas y se intercambian artistas, intercambian distintos objetos artísticos, que también es interesante. Claro. Pero obviamente bueno, y a eso podemos volver esta tarde porque vamos a ver más ejemplos de medallas de mujeres italianas del siglo XV y es algo yo creo que debemos reflejar o pensar un poco más qué impacto tiene eso porque en el XVI dominan
Las Habsburgo, sí, muy bien. Pero es que antes dominaban las italianas, ¿no? Entonces, me gustaría, si podemos, no sé, hablar un poco más de eso por entonces. Cojo otro tema, el tema de las fechas. No solo de cómo fechar una medalla o una moneda, cuando evidentemente la imagen que se usa no tiene mucho que ver y habitualmente no tiene nada que ver con lo que la apariencia real de esa persona cuando se acuña la moneda. Y eso pasa en todos los sitios, ¿no? Entonces, es un problema y que a veces la fecha que ponen es para conmemorar un acontecimiento. En el caso que nos enseñaba la profesora Noelia García, como pone 1527, esa medalla que se acuña posteriormente a 1531, en el Museo Británico, por ejemplo, en el catálogo decían, esto es 1527, si lo pone ahí. No, es que... entonces, hablar un poco de eso. Es algo que le hemos dado demasiada importancia nosotros, que tenemos que saber precisamente cuándo se hizo una medalla o que a ellos también les importaba cuándo se hizo. Podemos hablar de medallas matrimoniales esta tarde, porque eso es algo muy preciso. Pero hablar un poco, ¿importa o no importa a alguien que está viendo una medalla en el siglo XV, XVI, cuándo se hizo y qué edad tiene ese personaje a quien están mirando en otra edad o que no es una edad para nada, es solo una imagen idealizada de virtud? No sé si tienen nuestros ponentes algo que decir en eso, si importaba o no en la época, en el sitio que ellos estudian, este elemento que a nosotros parece obsesionarnos, de que tenemos que decir no solo quién lo hizo, pero cuándo se hizo. No sé si... Bueno, yo pienso que... Como hay un porcentaje muy alto de medallas que se realizan con carácter conmemorativo, pues la datación es importante para poder saber qué sentido tiene. Unas medallas en las que María está actuando, María de Hungría, como gobernadora de los Países Bajos, no pueden ser 1527 porque no ha asumido el poder. Entonces, es evidente, ¿no? Ese es un tema y para los investigadores, pues el poder identificar acontecimientos conmemorados con las medallas que lo conmemoran, pues nos ayuda a casar los datos. Pero en el caso que dices de la representación de la imagen y cómo vemos que no envejecen o que no se corresponden con la fecha de acuñación, bueno, yo creo que ese es un tema muy interesante porque en muchos casos, como decía David antes, las medallas en el 16 se basan en retratos pictóricos que a veces se envían a los medallistas porque es el retrato que te gusta, es en el que salen mejor, a veces por cuestiones bastante banales y a lo mejor estás más envejecido o envejecida y no se corresponden, ¿no? A veces son cuestiones mucho más sencillas de las que nosotros podemos... I think that they were meant to be portraits, likenesses. Very often there is, they say from life, so, dal naturale. So there were, they were done dal naturale. And I think there is a very subtle relationship between dal naturale and the need to create an exemplary image for a Renaissance noblewoman, because you in the portrait are embodied also the virtues, and for a sovereign, for a queen, or for a... So I think that the relationships is very subtle, but there is definitely a tension between likeness, faithful to the truth, and what the person embodies, which values the person, the sitter embodies. I think that's to me, the relation. No, yo creo que,
Bueno, es algo que nos interesa. Esta silla. Puedo morir. Discúlpenme. Nos interesa algo más a nosotros como historiadores, que en el momento en el que esa medalla se da, de Isabel sí que tenemos testimonios de cómo ella da esas medallas a cortesanos y ellos no dan idea de lo felices que están por recibir la imagen de su reina. No nos dicen si pensaban que parecía más joven o más mayor, sino el prestigio que suponía recibir esa medalla. Entonces creo que es algo más por cuestiones históricas que a nosotros nos es relevante, más que en la época. A raíz de lo que señalaba David con respecto al parecido, a la búsqueda del parecido, a ese sutil equilibrio entre el parecido y los valores que transmite la medalla, yo creo que también es muy interesante señalar cómo en el caso de estas mujeres que nosotros abordamos, que son mujeres en el poder, el problema es incluso más complicado, ¿no? Porque la historiografía también ha tratado cómo estas mujeres, cuando tienen que representarse en el ejercicio del poder, hay un equilibrio entre la belleza y esa posición política que hace que, por ejemplo, cuando vemos el retrato de Juana de Austria, la medalla, que realiza Trezzo cuando ella es va a ser princesa de Portugal, pero no tiene ningún cargo político, y luego vemos la que realiza Leoni cuando es gobernadora, hay un cambio sustancial en esas dos imágenes. Y esto también lo señalaba Joyce de Vries a propósito de Caterina Sforza, ese difícil equilibrio entre la representación física femenina asociada al concepto de belleza, pero también buscar un modelo, ¿no? Un modelo fuerte y poderoso, más vinculado a la figura masculina, ¿no? Ahí hay una tensión que es difícil de solventar. A mí, viendo todos estos, especialmente los retratos de Isabel I de Inglaterra, me hizo pensar en la similitud de esos retratos y de las medallas, de estas medallas donde la misma imagen se continúa más o menos reproduciendo a través de la vida. En el caso, como sabe Melania mejor que yo, de los retratos de Isabel Tudor, la cara es la misma, es la única cara que se puede pintar. Un pintor que pinta a Isabel Tudor tal y como está, que no sigue la careta, se entregaban licencias y caretas de la reina para reproducir. Todo controlado por el gobierno. Entonces, esos retratos son como estas medallas que reproducen esta misma imagen eternamente. Y yo no sé si entiendo aún completamente lo que quiere decir este uso de imagen que se perpetúa, ¿no? Y que para ellos significa algo que yo hasta ahora no sé si lo he comprendido totalmente. Hay algunos, ¿no? Si queréis comentar o si quieren comentar algunas personas que están ahí sobre este tema o no. Un momento. Si vas a comentar. No. ¿Hola? Sí, ya está. Ha llamado ya, pero Sí, no, yo quería retomar un poco el tema, perdón, porque me he quedado con la duda. Ha empezado David a hablar de la materialidad de la propia medalla. Quería hablar de las diferencias que hemos visto en esta mañana, las diferencias, por ejemplo, de las medallas que ha puesto, por ejemplo, Noelia, que son redondas. Melania, por ejemplo, quizás son más ovaladas. Y ya, bueno, sí le ha puesto una medalla de 17 centímetros, que me parece una barbaridad. Entonces quería saber la agencia que quizás tenían estas patronas a la hora de gestionar esas propias medallas. Y no sé, por ejemplo, Melania, si puede responder hablando de esa primera influencia o, bueno, sí, primera gesta de medallas que era a través de los sellos, la joyería, etcétera. Si quizás eso también tiene más... Sí, iba a decir influencia a la hora de hacer esa medalla de Isabel que nos has enseñado que son más ovaladas, vaya. Sí, puedo ahora, ¿qué necesitáis?
me parece fascinante y yo creo que aquí hay más de una pregunta que sí que me gustaría coger, que es, y que es mucho más importante, ahora le dejo también algo muy específico a Melania, que es quién está detrás de esas medallas. Entonces, ese tema lo quiero aparte. Te has adelantado. Aparte, pero si quieres responder específicamente a la otra parte, Bueno, podemos proceder a la otra. A ver. Conocemos que hay medallas que comparten iconografía con joyería y que indistintamente unas son antes que la otra, quiero decir, se repiten modelos, si se relacionan directamente. No sé si la respuesta a tu pregunta o algo más específico. Por ejemplo, del sello que os he enseñado hay una medalla de poco valor que no se sabe si ciertamente es del periodo de Isabel, pero que reproduce este mismo modelo de la medalla del Fénix. Tenemos joyería. Es decir, se interrelacionan estas tres, no tenemos que verlo como algo estanco, sino que durante el gobierno de Isabel se unen. ¿Puedo decir yo algo ya que estamos? 17 centímetros a veces no es nada, ¿eh? Por eso suena mal, pero... A ver, que yo vuelvo a que soy tan pesada con la materialidad, que estáis muy acostumbrados a ver fotos. No es raro, como sabe David también, que las medallas del 15 son muy grandes. Son grandes y son pesadas. Y hay medalla francesa enorme. Luego ya del 17 también. Entonces, a ver, estamos hablando de un periodo también muy concreto donde hay unos cambios muy marcados entre el siglo XV y el siglo XVI. A mí me salta el corazoncito numismático en este momento. Para los numismáticos es obvio que las medallas vienen de modelos clásicos, de modelos de la moneda romana. Ahora bien, las medallas del 15 tienen una mezcla de orígenes que también se refieren, como bien decían, a los orígenes pictóricos de los primeros artistas. Son pintores, son escultores en bronce también, no son acuñadores. Pero pues eso sí que es la diferencia. En el siglo XVI se extiende la acuñación de la medalla también porque al final es más barato. Cuando se quieren hacer grandes series es más barato acuñar que fundir a la cera perdida. Entonces ahí cambia completamente el sentido. Pero que las primeras medallas del siglo XV, las de Pisanello, la medalla francesa también inmediatamente anterior, tú las ves y tienen un regusto gótico muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una combinación, pero ese formato redondo no viene de la joyería. El formato redondo en la joyería en general viene de las monedas, porque son los formatos de prestigio. Y ya está, me lo tenía que decir. Agradezco a Paloma Otero que hubiera intervenido y también... Es que me siento obligada ya que soy naturalmente, es que naturalmente ha sido imprescindible para los que nos aproximamos a este tema desde historia o del arte, tener a alguien que nos vuelva a la realidad de lo que son las técnicas, de lo que es también la historia, los orígenes de estas cosas, y quiero agradecerla porque nos está siendo utilísima para todos. No, estamos aprendiendo muchísimo y esto es algo que ha acertado realmente Noelia García con su idea de que este proyecto tenía que ser una combinación de historia de arte, historia y de gente que están en los museos trabajando con las medallas, y eso yo creo que hemos ya ganado mucho de esta colaboración, pero bueno, voy a dar... Monica Centanni, thank you for so interesting lectures, all of them, all of us. But I wanted to point only to focus 2 points. I agree very, very warmly with Davide Gasparotto about the technique and about the difference between the 15th century medals and the 16th century medals. Not only in a technical for the technical manner, for the artist and the education of the artist who done the medal, but also for the concept, because for me it's very, very important the profile or front
portrait that is very, very important. There is, for me, it's not conceivable a medal of 15th century in a frontal form, because they have the precise model in the collection of it because there is a function that is very, very different. I am very, very agree with Paloma for the size. The size, because we don't have to think about the Renaissance medal as the coins, but they are the object for propaganda, for sharing, for disseminate the image of the powerful men or women, but also for a commemoration in life. This is very important of the individual that is represented, the individual, not the genealogy, but the single individual that is represented in the medal. And I think it would be very, very interesting to have a quantitative data about the medals, because we have to know how many medals there are of each this medal. I have in the years devoted to Sigismondo Malatesta, I participated to 1 or 2 congress in Italy and in US too, at Los Angeles. And one date is very important, how many medals we have and which is the proportion with the medal, between the medal of Isabella, of Sigismondo, of Piccolomini, of the Pope, of the Alfonso d'Aragona, because this is a very important data, because from the data we can deduce the function that I am an opinion that is maybe as for the Italian bomboniere. I don't know which is the bomboniere. That is a special moment in the life of a single individual that is, and a number of 100, 200, I think the most popular, the most high quantity of medals are 80, 90, 110, because the number is like the Italian bomboniere for the marriage, for the and I think it's for the celebration of an important, and the size is important also for this motive, because apart the case of Isabella d'Este, that is very, very small, and in the afternoon we will talk about, but she cast with the cast golden, and the medal become more large, more bigger with the cast, but they are the object for memory, I think. Gracias. Vamos a tener que cerrar ahora esta sesión. Esta tarde, aparte de las conferencias, y si tenemos un poquitín más tiempo, volvemos a retomar estos temas para cuando, o sea, medalla conmemorativa, medalla o moneda, y podemos desarrollar un poco estos temas, la recepción de la medalla, que realmente no nos ha dado tiempo, la medalla como regalo. Estoy de acuerdo que hacer un inventario de las que hay
indicaría algo, pero indicaría también lo que ha sobrevivido y no necesariamente lo que se hizo. Y eso también nos puede llevar a conclusiones un poco equívocas, ¿no? Pero muchísimas gracias, doy muchísimas gracias a todos los interventores. Last thing, also connected with your talks, and talking about what you were saying about portraiture and the tension between likeness and stereotypical in some way, or the image you want to convey. I was really struck by the differences between Catherine de' Medici, where sort of you have a life in medal, you follow the life trajectory in the different moment. So you have her as a young bride, as a dauphine, as a queen, as a mother, as a widow, and you see that reflected in all the medals, while Elizabeth, she wants to project a total image of absolute continuity, a standardized image, an image where she is always the same. And you see her, and in fact, in the Medal of Iliad, the one of the Isle, in the inscription where the portrait is, you don't have the name. You have another inscription because you would have instantly recognized her. You don't need the legend. Bueno, muchísimas gracias y por la tarde nos reunimos a la hora convenida.